Un saludo cordial a cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Nuestro Padre Celestial sea en cada vida y familias que ustedes representan. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de Escuela Sabática. Les saludamos aquí desde las cabinas de Orión Estéreo. Aquellos que nos escuchan a través de un sistema radial o nos observan a través de una pantalla, que nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Ananías Mamani y tengo en este espacio a tener a bien ir a la palabra de nuestro Dios a través de la lección de Escuela Sabática correspondiente de esta semana, el cual vamos a estudiar un tema muy sumamente interesante: el espiritismo desenmascarado. Así que quiero invitarlo a que pueda estar en los próximos 30 minutos conmigo para ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedir que Él sea con nosotros. Padre bueno, muchas gracias te damos por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor siempre mostrada hacia nuestro favor. Una vez más, buen Dios, te suplico en oración que seas en medio nuestro, de tal modo que al ir a tu palabra podamos salir fortalecidos, henchidos y sobre todo, Señor, convencidos de esta verdad tan vital que es necesario comprender para el tiempo en que vivimos. Amado Dios, sé en medio nuestro. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a ver entonces este tema muy interesante que tiene que ver con el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? ¿Cuál es el concepto de esta? No es más que poder hacer mención que el espiritismo tiene que ver con esa falsa forma de narrar una teología de que el alma es inmortal, que cuando una persona muere, entonces su alma es libre y el cuerpo muere, pero el alma no, anda allí buscando reencarnarse. O otra teología propiamente del espiritismo es pensar de que cuando una persona muere, si ha sido una buena persona, se va hacia el cielo, y si fue una mala persona, al infierno. Y si como que no se sabe muy bien si es bueno o malo, al purgatorio, para que se pueda definir cuál sea la situación de esta persona. Bueno, en base a este concepto es que esta semana vamos a explorar qué dice la palabra de nuestro Dios. La lección de esta semana enfatiza a ese punto. Y quiero comenzar leyendo la palabra de nuestro Dios en nuestra lectura bíblica de esta semana. Texto para memorizar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y el verso 17. El mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Repito, esto está en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Este texto bíblico no tendría relevancia, no tendría sentido si el alma fuese inmortal. ¿Para qué existiría una venida de Cristo Jesús donde los muertos en Cristo sean levantados, resuciten? ¿Para qué si ya están en el cielo y ya están disfrutando? Pero sí tiene sentido el texto bíblico cuando comprendemos el verdadero sentido de qué sucede cuando una persona muere, descansa. Y bueno, para esto tenemos que ir a un principio en lo que la Biblia nos presenta a la luz de esto. Y queremos mencionar que el que está detrás de esta teología errónea es sin lugar a dudas Satanás. Él mismo expresó en el principio de la creación de este mundo. Estando allí en Génesis capítulo 3, en el verso 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Noten esto. Viene ahora Satanás para engañar a Adán,
a Eva, específicamente en este contexto a Eva, y le dice, mira, con que Dios les ha dicho no comáis del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer dijo, sí, no podemos tocar ni comer, ¿verdad? Eso es mentira. Coman, ¿verdad? Estoy alegorizando esta parte. Coman porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos, conoceréis el bien y el mal, seréis como Dios. Y otro más, no moriréis. Dios le dijo que van a morir. No, eso es falso. El primero que trajo esta mentira es el padre de la mentira, Satanás. Y esta teología a lo largo de la historia y en el cercano oriente de los tiempos bíblicos era lamentablemente una forma de pensamiento de generación en generación, de mostrar de que la persona cuando él moría, no, su alma estaba por ahí vivo. ¿Dónde está tu ser querido? Está vivo, está mirándonos desde el cielo, está con nosotros. Y por esa razón es que la palabra de Dios declara las consecuencias de practicar el espiritismo, de practicar el hecho de consultar a los muertos. Y la consecuencia de esta era que iban a ser apedreados a muerte. Esa era una ley, la ley que está registrado en los libros del Pentateuco. De tal modo que era un asunto donde Dios quería cuidar a su pueblo para que no vayan a caer en este concepto. Ahora, el conflicto de los siglos, la página 537 agrega, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma, adoptándola del paganismo, la incorporó a la religión del cristianismo. Y más adelante, en la parte final de este comentario, es que vamos a hacer mención de cómo es el pensamiento de esta forma de creencia y doctrina para la iglesia cristiana en general. Bueno, Mateo capítulo 10, el verso 28, dice la palabra de nuestro Dios aquí, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué nos dice este texto bíblico de una supuesta inmortalidad del alma? No teman a los que matan el cuerpo. Bueno, ¿a qué se está haciendo referencia este texto bíblico? Porque el alma no puede matar. ¿Cómo es eso que el alma no puede matar? O sea, ¿que el alma es inmortal entonces? Antes teman al que puede destruir el alma, Satanás, y el cuerpo en el infierno. ¿A qué se está refiriendo esto? Mira, el pecado. El pecado, cuando uno comete este acto, entonces nos lleva a tener el siguiente concepto, que la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado es muerte. De tal modo que tenemos que ver ahora en la palabra de nuestro Dios esos dos conceptos, muerte y el pensamiento que persigue el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación a dormir, o sea, un sueño y la muerte. Valdría hacerse la siguiente pregunta, ¿Jesús murió o durmió? Jesús estuvo viernes, murió, sábado siguió muerto, domingo resucitó. ¿Jesús murió o Jesús durmió en un sueño profundo? Sin lugar a dudas, ¿a qué está refiriéndose este asunto? Bueno, tiene que ser relacionado a la muerte que lleva finalmente al fin a lo que es el pecado. O sea, porque la consecuencia del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. De modo que Jesús murió, pero esa muerte que el hombre no puede darle solución, a esa muerte Jesús trae entonces la dádiva, es decir, resucita. La muerte al tercer lugar tuvo que dar lugar a la vida. Bueno, la palabra de Dios presenta diferentes conceptos. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5. Me gustaría leer este pasaje bíblico de la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría poder también hacer eco en relación a lo que es el alma. Noten esto lo que dice la palabra. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Para eso tenemos que mirar el concepto de qué es la vida, o sea, qué es el concepto de la vida. La vida es la fórmula de polvo más, ¿qué es esto? El ruaj. El ruaj es el término hebreo para aplicar al soplo de vida, al aliento de vida. De tal modo que vida, el ruaj, ese soplo, con el cuerpo del polvo, la suma de ambos es un alma viviente o un ser viviente. Lo llama la palabra un nefesh viviente, el alma viviente. Eso es vida. Cuando una persona muere, entonces el aliento de vida vuelve a quien le dio. Y el cuerpo vuelve de donde vino, la tierra. Por eso dice la palabra, los muertos nada saben. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque el aliento ya no está más, volvió de quien vino. El cuerpo vuelve de donde también vino, el polvo. De tal modo que en esta fórmula podemos mencionar clarísimamente de que la muerte es la ausencia de la vida. No existe un alma viviente, un ser viviente, si no existen las dos fórmulas. ¿Dónde va una persona cuando muere? Al cementerio. Pero la teología griega era mismo, que nuestro cuerpo es una prisión y que el prisionero se llama alma, y cuando uno muere el alma es liberado. Esa teología griega se pasó de generación en generación, y de allí es que la iglesia romana adquiere esto para traerlo al cristianismo. El paganismo, una doctrina que lamentablemente hoy se tiene. Bueno, en el Antiguo Testamento se registran muchos textos bíblicos refiriéndose a lo que es el estado de los muertos. Por ejemplo, el capítulo número 13 del libro de Salmos, capítulo 13, verso 3, allí dice, el Salmo relata el sueño de la muerte. O sea que cuando una persona muere, está en un sueño. El Salmo 17, 15, allí hace eco en relación a, pero yo veré tu justicia, veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El libro de Job 14, 12 hace referencia a Job, que habla acerca del sueño. De tal modo que en la palabra de nuestro Dios, cuando se registra este concepto de una persona que muere, en sí es un sueño profundo. De hecho, en los libros históricos, en Primera de Reyes, capítulo 2, ¿verdad? Y en los diferentes pasajes se registran que cuando una persona muere, dice el texto bíblico, se une a sus antepasados en ese sueño profundo. Sus antepasados muriendo en un sueño profundo. ¿Qué es un sueño? Un dormir profundo, que cuando uno despierte del sueño, como que despierta con la primera, con lo último, como si hubiese pasado solamente unos cuantos segundos, ¿verdad? Un recuerdo. Eso presenta la palabra de nuestro Dios. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. Esa es la muerte primera, como lo podemos nosotros conocer. No es el tema, pero es un poco el enfoque. El Nuevo Testamento, ¿qué más agrega en este punto? Bueno, en el Nuevo Testamento se registran diferentes historias muy interesantes. Por ejemplo, el libro de Juan, capítulo número 11, relata la historia de uno de los amigos de Jesús, Lázaro. Lázaro, cuando Jesús habla, yo le animo a que pueda leer todo el libro de Juan, capítulo 11, va a encontrar allí esta historia muy interesante, donde el versículo 25 dice que Jesús es la resurrección y los que creen en él, aunque esté muerto, vivirán. Bueno, Lázaro ya había muerto. Jesús dijo que su muerte no era para muerte como tal, sino para gloria, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Y cuando preguntaron a Jesús, ¿ahora qué hacer? Jesús dijo, bueno, vamos a ver a Lázaro, ¿verdad? Él está durmiendo, pero ya llevaba muerto, ya llevaba 4 días muerto. Pero Jesús lo tomó como Lázaro está durmiendo. Y si tú crees, lo voy a resucitar, lo voy a levantar. Otra historia interesante también es registrado hablando de la hija de Jairo.
Me gustaría hacer mención a este capítulo. También me gustaría que lo pueda leer usted para que lo tenga presente. Esto está en el libro de Marcos, en el capítulo número 5. El contexto aparece desde el verso número 21, ¿verdad? Donde Cristo Jesús está camino pasando por Capernaum y allí aparece un hombre principal, esto es Jairo. Jairo aparece en el escenario y va ante la presencia de Cristo Jesús y le dice, mira, mi hija está agonizando. Jesús va acompañando en el camino, pues aparece otro milagro, una mujer con 12 años de flujo de sangre. En ese contexto viene otro y dice, ya no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Y el Señor le dice, tranquilo Jairo, ¿verdad? Tu hijo, dice versículo capítulo 5, verso 39, ¿por qué están alborotados y lloran? La niña no está muerta, sino dormida. Y Jesús estaba refiriendo a que está muerta en sí, pero para Jesús está durmiendo, es un sueño profundo. De tal modo que el concepto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con que están durmiendo con sus padres, están en un sueño profundo, el Nuevo Testamento con este mismo concepto nos declara con total precisión de que a la muerte es un estado de una persona que solo está durmiendo en un sueño profundo. Estos versículos encajan perfectamente con estos textos bíblicos y por eso es que puede haber una herencia de vida eterna y de resurrección, de promesa de resurrección. Primera de Pedro 1:4 dice, la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes. ¿Cómo poder tener una reservada herencia en el cielo si ya el que murió ya está en el cielo? No puede estar reservado entonces porque ya es una realidad en la persona que murió. ¿Me dejo entender? De tal modo que a esa es la teología equivocada, pero la Biblia cobra sentido cuando sí es cierto, la persona que murió, entonces espera una herencia que es el reino de los cielos, las mansiones celestiales. Bueno, el espiritismo en estos últimos días, ¿de qué manera se ha manifestado y se ha mostrado? Vamos a ver estos puntos interesantes. Estamos en la lección miércoles y jueves. Estos dos hablan este mismo concepto. El libro de Mateo capítulo 24, el verso 5. Permítame leer este pasaje bíblico en la palabra de nuestro Dios, donde expresa de la siguiente manera. Mateo 24, 5. Dice la palabra. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora el verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Seguidamente el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Bueno. En este texto bíblico leemos entonces la estrategia para el tiempo en que estamos, de la manera como Satanás va inclusive buscar engañar a los escogidos, a los que están del lado de nuestro Dios, haciendo señales y prodigios interesantes. Y aquí queremos ver un detalle muy importante, queridos, de que Satanás va a procurar llevarnos a través del sentimiento, o sea, tomarnos a través del sentimiento, a través de la percepción natural de nuestras emociones, para creer en una teología totalmente equivocada. Voy a poner el siguiente caso. Ya tenemos un ser querido probablemente que ya descansó. Llámese papá, mamá, tío, abuelo, seres queridos, ¿verdad? Una estrategia de Satanás es realmente poder mirar a nuestro ser querido en vida con los mismos rasgos simétricos, con la misma expresión de voz, inclusive tal vez queriéndole hacerle mención de algún suceso que solo usted y él conocían o ella conocían, y va a querer engañar a través de estas cosas prodigiosas, o sea, sobrenaturales. Mire, no debemos desafiar a Satanás en el sentido
de pensar de que Él es un ser, y está vencido y ya es derrotado, es cierto, pero recordad, Él fue antes Lucifer, el lucero de la mañana. Él fue un ser que ocupaba una posición especial en el gobierno de nuestro Dios, jefe de los ángeles, sabio, hermoso. Y, pero mire, a través del sentimiento nos va a llevar a esta naturaleza. Y uno puede decir, es cierto, mi familia resucitó, se levantó, o siempre estuvo vivo, pero ahora aparece de manera incorpórea. Aquí están. Cuidado, no se dejen engañar. Es lo que la palabra dice. Vendrán pues falsos profetas. Inclusive harán señales y prodigios. Yo soy, mire, tu ser querido. Cuidado, porque la Biblia es claro. Los muertos están en un sueño profundo, esperando la resurrección de vida. Pero Satanás querrá ser engañado de esta manera. ¿Por qué? Porque Satanás, eso será uno de sus últimos actos para llevar al pueblo en el camino de la perdición. Desviarlos del camino de la salvación. Tengamos mucho cuidado. ¿Verdad? Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en poco tiempo que nos separa del fin. Conflicto de los siglos, página 548. Miles de personas, millones de personas, miles de millones de personas están siendo engañados por esta falsa teología. Tengamos mucho cuidado en el tiempo en que estamos nosotros, amados hermanos. Bueno, segunda de Corintios 11, verso 13 y verso 14. Otro pasaje bíblico. La palabra de nuestro Dios en este texto bíblico agrega diciendo, segunda de Corintios, capítulo número 11, verso 13 y el verso 14. Permítanme leer la Santa Biblia. Dice allí la palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Noten esto, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. En este último tiempo, Satanás llevará a cabo su engaño final. Pronto aparecerá en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, una prueba del poder de obrar milagros de los demonios. Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para encarcelarlos en engaños y ungirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Lo declara también la palabra inspirada. Queridos, el libro El conflicto de los siglos nos hace mención con mayor detenimiento sobre estos engaños últimos que Satanás buscará realizar. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo puede mirar? Si aparece de esta manera, no es realmente un ser querido, son los espíritus demoníacos. ¿Y cómo poder salir libre de esto? ¿Cómo no ser engañados? La base sólida es dos cosas, hermanos. Uno, una comunión y relación personal con Cristo. Y dos, tener una sólida base de las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. De lo contrario, seremos engañados. Aún los que piensan que nunca se van a caer, tal vez sean los primeros en caerse. Y me gustaría ir concluyendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, el verso 11. El contexto está hablando a la iglesia de Esmirna. En medio de las tribulaciones, de las aflicciones, de las angustias, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. No es el tema, ya lo mencioné hace un momento. Sin embargo, queridos hermanos, este punto es vital e importantísimo poder hacer reflexión. Segunda muerte.
O sea que para que exista una segunda muerte tiene que haber una primera. La primera muerte es la que nosotros conocemos, la que debiéramos conocerla como un sueño profundo. ¿Hay una muerte? Sí, para siempre, definitivo, punto final. Así como hay dos muertes, entonces también existen dos resurrecciones, la de la vida y la de la muerte. La primera resurrección y la segunda resurrección. Nosotros esperamos la venida de Cristo Jesús. Pronto el Señor ha de venir a este mundo en su segunda venida. Usted y yo debemos prepararnos para este acto muy sumamente especial. Debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Alzar nuestros ojos hacia el trono de la gracia. ¿Quiénes son los que pasarán por la primera muerte? Bueno, probablemente la gran mayoría. Tal vez haya una generación que no la pase, la generación que estará vivo en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero la gran mayoría, desde Adán hasta el último, no pueden llamar la última generación, pero hasta el último grupo de personas antes de la segunda venida de Cristo Jesús, entonces veremos este acontecimiento interesante estar ocurriendo. Queridos, no le tengamos miedo a esta. Es normal, nuestra naturaleza nos lleva a entristecernos por un ser querido que ya descansó. Tal vez en esta oportunidad estoy hablando a alguien que tiene un ser querido que ya descansó, tal vez un papá, un mamá, un abuelo, una tía, un hermano que no está en vida, ya descansó. Cobre ánimo en el nombre de nuestro Dios, ponga su mirada en Cristo Jesús, no desanime, no desaliente, porque esta muerte tiene solución, porque Cristo Jesús venció lo que es la muerte para siempre. Lo que era la muerte para siempre, Jesús lo venció. Y por eso, gracias a la dádiva que es en Cristo Jesús, o sea, al don de la vida que una vez más Jesús nos ofrece para vida eterna, esa está aquellos que aceptan a Jesús hoy en su corazón. No le tengan miedo. Aunque es natural llorar, por eso la palabra dice, ¿acaso ignoráis, verdad, acerca de los que duermen? Como aquellos que no conocen la esperanza, no estés entristecidos, ¿verdad? Como aquellos que no tienen esa esperanza, sino, si sabes que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá consigo a los que están durmiendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Cobre ánimo, mire al Señor, pero sí téngale miedo a la segunda muerte. Esa muerte que no tiene solución, esa muerte que no te da oportunidad para volver a tener vida eterna, esa segunda muerte que sí es para siempre. No se deje engañar. Por favor, tenga una comunión especial con Cristo Jesús. Vaya a la palabra de nuestro Dios, que su sí sea un sí, pero en la palabra de nuestro Dios, no bajo diferentes formas de creer. El libro de Apocalipsis capítulo 20 con total claridad lo presenta. Primera muerte, segunda muerte. Primera resurrección, segunda resurrección. Cristo Jesús viene pronto, Dios nos ayude para ir al reino de los cielos y que nuestra vida sea preparada para las mansiones celestiales. Que el Todopoderoso puede guiar su vida. Termino con una frase del Espíritu de profecía. Es inminente la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, todos aquellos cuya fe no está firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. Conflicto de los siglos, página 547. Todos serán engañados si la palabra no es su base y no hay relación con Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos en este comentario de la lección de Escuela Sabática, escudriñando las Escrituras. Que el Todopoderoso pueda fortalecer siempre su ser completo. Vamos a conversar con nuestro Dios y terminar en palabras de oración este comentario de la lección de Escuela Sabática. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados mostradas siempre hacia nuestro favor. También, Señor, gracias, porque una vez más a través de tu palabra podemos salir convencidos del significado correcto del estado de los muertos.
El espiritismo, Señor, para este tiempo nos lleva a pensar de la inmortalidad del alma, un pensamiento y un concepto antibíblico. Hay vida, Señor, después de la muerte, sin lugar a dudas lo hay. La muerte primera, la muerte de un sueño profundo. Y ayúdanos, Señor, a tener una relación especial contigo y a ir a tu palabra para tener una base sólida en los caminos tuyos. Bendice a cada uno de mis hermanos, llénalo de tu gracia, de tu amor y que la presencia de tu Santo Espíritu siga en nuestro vivir diario para el reino de los cielos. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor.